Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 10. Los escritos de Luisa. Una nueva publicación. Como se ha visto, el padre Gennaro de Gennaro, después de haber asumido el oficio de confesor, impone a Luisa en 1899 la obediencia de escribir cuanto acontece entre ella y Jesús. Esta actividad en realidad no solo llega a ser una de sus ocupaciones principales, sino progresivamente especificará siempre más su misma misión. Con la vida primero y con el escribir después, Luisa tiene el encargo de comunicar a la Iglesia sus conocimientos sobre la santidad del vivir en el querer divino, con el valor que contiene y sus efectos, y los escritos son el espejo de esta santidad que servirá inicialmente a Luisa, a quien la guía, y después a toda criatura. Que estos escritos germinen en el jardín de la Iglesia y que en cierto sentido le pertenezcan es una prueba del hecho de que nacen del encuentro de Luisa con el sacerdote, y como lo atestigua la historia, por esa mediación progresan en su manifestación. Por otra parte, la misma Luisa es un escrito viviente. Jesús en sus diálogos le explica que no había podido escribir él solo sin ella. En efecto, si las manifestaciones que le confían están dirigidas a criaturas formadas de alma y cuerpo, es necesario darle una materia para escribir, y es lo que Jesús pide a Luisa, que le sirva como tinta y pluma y papel. Jesús forma en Luisa sus letras y ella, sintiéndolas en sí, las exteriorizará en el papel. Por su parte, ella no posee el arte de la escritura y es consciente de los errores ortográficos que comete. Sobre todo siente una verdadera repugnancia por escribir, porque está obligada a manifestar la intimidad de su relación con Jesús. Mientras escribe, está siempre atormentada por el pensamiento de que sus escritos contengan disparates, al punto de merecer ser arrojados al fuego. Le impide solo la obediencia del confesor. Constituye un peso para su alma el temor de que, llegando a manos de otros, sus lectores puedan pensar que ella ha llamado y hecho algo por Dios. Mientras está convencida, no hace nada, no lo ama y es el alma más fría que se puede encontrar en el mundo. Pero obediencia lo obliga, por lo cual lo de escribir sigue siendo para ella uno de sus grandes sacrificios. Por eso hace referencia justamente a la obediencia, con la seguridad de que será escuchada y justificada ante Dios y ante los hombres. Luisa no se equivoca al lamentarse por sus escritos, porque muy pronto, a causa de ellos, se abatirá sobre su persona una verdadera tempestad. El proyecto de publicar sus escritos ha sido, en parte, realizado por 4 ediciones del Reloj de la Pasión y el apéndice del tratado, mientras la publicación del diario parece haberse encallado. La familia del Rógate, fundada por el padre Aníbal, vive un momento de dificultad a causa de algunas tensiones internas, tanto que la Santa Sede debe disponer el acompañamiento de un visitador apostólico. Pero los fundamentos son sólidos y la obra sigue adelante. Con todo, la historia de Luisa sufre los efectos de estos acontecimientos porque está involuntariamente involucrada en ella. Ante todo está en efecto la cuestión de los primeros 20 volúmenes manuscritos bloqueados en Mesina, donde habían sido llevados por el padre de Francia. Luisa y sus superiores quieren absolutamente tenerlos en Corato, mientras los superiores del instituto, rigurosamente exhortados por el fundador antes de morir, quieren tenerlos en Mesina, para poder continuar su publicación apenas sea posible. Hay entre las partes un cruce de numerosas cartas de fuego, en las cuales manifiestan y defienden sus posiciones. Luisa, por su parte, preocupada, fastidiada y cansada, se pregunta cómo haya sido posible que su Jesús haya permitido todo esto, pero el Señor le hace comprender interiormente que no está en absoluto preocupado y disgustado por ello, antes bien goza ver el interés en los sacerdotes por estos escritos. Finalmente, 2 meses después, mientras la madre Nazarena Mahone es trasladada de Mesina a Taormina, es nombrada nueva Madre General Sor María Cristina Figura. Los volúmenes manuscritos vuelven a Corato. Sin embargo, si Luisa por una parte goza, que por otra se lamenta, porque no se hace lo suficiente para retomar la publicación. Escribe en una carta de aquellos años, en la cual no figura la fecha, dirigida con mucha probabilidad a la misma Madre General, Sor María Cristina, que la publicación del diario duerme. Le parece que no haya ninguna urgencia de parte del instituto, y que los intentos por reactivarse por ella son todos paliativos y burlas. Subraya con todo, pero la ofensa no la considera hecha a su persona, sino al querer divino,
del que tratan los escritos. Con tono materno recuerda que para hacer un bien hace falta que se sienta en sí la vida de ese bien, de lo contrario será hecho forzadamente, y aún mal, con desventaja, en primer lugar, de quien lo hace. En efecto, sentirá que le falta la tierra bajo los pies, le faltarán el tiempo y la fuerza para realizarlo. En fin, se remite a las disposiciones de la voluntad de Dios, porque no quiere otra cosa sino que se cumpla el querer divino. He aquí el dilema en el que se encuentra. Por una parte, la aspiración a que estos escritos sean publicados, también contra su natural aversión; por la otra, la constatación de un cierto desinterés y temor a comprometerse en una empresa muy compleja y tal vez peligrosa. Pero con el traslado de Luisa a la casa de la divina voluntad, algo se mueve. Los sacerdotes que le están en torno comienzan a tomar en consideración la posibilidad de la publicación y se deciden a retomar el complejo trabajo de redacción, dejado incompleto por el padre Aníbal. A Luisa le parece que cada vez que los sacerdotes comienzan a revisar los escritos, su dulce Jesús se pone en guardia para ver qué hacen y cómo lo hacen. Se comienza por consiguiente un trabajo de revisión en el cual colaboran el padre Pantaleón Palma y su confesor, el padre Benito Calvis. Recordemos la figura de este nuevo sacerdote. El padre Palma nace en Celi, Mesapica, Brindisi, en 1875 y es ordenado sacerdote para la diócesis de Oria en 1899. Se traslada a Mesina para concluir sus estudios en letras y filosofía, y allí encuentra en 1902 al padre Aníbal, que quedará de tal modo fascinado por su persona y por su obra que se dedicará a ellos enteramente, tanto que se le podrá encontrar siempre junto al canónigo de Mesina. Seguirá desde su surgir en el Instituto Antoniano de Corato y acompañará sus vaivenes, como hemos visto, también después de la muerte del fundador. Seguirá desde su surgir el Instituto Antoniano de Corato y acompañará sus vaivenes, como hemos visto, también después de la muerte del fundador. Volviendo a la publicación, el 20 de junio de 1929, la crónica de la Casa de la Divina Voluntad menciona una importante visita. La Madre General, Sor María Cristina, visita a Luisa para tomar acuerdos sobre la impresión de los libros de la Divina Voluntad. Las visitas se repiten y se identifican los encuentros con personas que se dedican a la empresa. El resultado será la impresión a comienzos de 1930 del libro titulado Reina de la Divina Voluntad, Historia de un alma, parte primera, Alba que surge. O sea, la publicación de los volúmenes primero, segundo, tercero y de casi todo el volumen cuarto del diario, con muchas correcciones respecto al manuscrito original de Luisa. El Nili Alfred es dado por la arquidiócesis de Bari con la firma de 2 canónigos revisores. El imprimatur, en cambio, es siempre del mismo arzobispo de Trani, Monseñor José María Leo, que había ya expresado su consentimiento sobre los escritos originales del padre Aníbal en 1926. La impresión, con todo, no se hace en la tipografía de los rogacionistas, sino en una tipografía privada de Barletta. Se trata de la parcial realización del proyecto editorial concebido por el padre Aníbal, pero con muchas diferencias. En primer lugar, no hay ninguna referencia en el prefacio del padre Aníbal a su trabajo para la publicación. No son publicadas las memorias de la infancia escritas a pedido del padre Aníbal, y sus volúmenes no están divididos en 2 partes como él había previsto. Son también eliminados diversos fragmentos del diario que habrían podido generar dudas y perplejidades. Con mucha probabilidad se siguieron las indicaciones generales dejadas por el padre Di Francia, que se encuentran en sus apuntes. Advertencias a mi sucesor. ¿Quién sabe si el Señor me llamase? Sobre el método usado por mí en la revisión y publicación de estos libros, errores ortográficos, mayormente cuáles, de concepto, añadiduras y suspensiones en partes totales, en parte no, etc. Todo ejecutarse sin escrúpulos, etc. Comprensiones y denuncias. Pero lo que para Luisa tenía que ser una alegría, en realidad pronto se transforma en gran dolor. La publicación no es acogida positivamente, sobre todo por personas de autoridad. Un nuevo sufrimiento comienza a martillar la pobre mente de Luisa, desde cuando le han dicho que se duda de sus escritos. Sobre todo el hecho de que en ellos se narra besos y abrazos que Jesús le ha dado y de sus visitas casi diarias. Ello agita también a los sacerdotes que están en torno, tanto el padre Palma en septiembre de 1930, probablemente tras el consejo de su padre espiritual, el padre Inicio Brechin de los frailes menores,
Envió una copia de la obra de Luisa al franciscano padre Domingo Franz, médico cirujano y profesor de fisiología y medicina misionero en el Instituto Antonianum de Roma, para que dé un juicio sobre él. El interpelado no lee el texto, pero pide a su vez un juicio teológico al colega franciscano, el padre Gonzalo Valls, profesor de teología dogmática y de mística de dicho instituto. Los juicios que llegan juntos en julio de 1931 son altamente elogiosos, sea en referencia a los fenómenos, sea a los escritos de los cuales en modo particular el padre Valls afirma: es verdad que en algunos puntos se encuentran incertidumbres y a veces extrañezas, que necesitarían alguna explicación, pero también es verdad que cuanto más se reflexiona sobre las mismas, más desaparece la disonancia aparente de las primeras impresiones. Y concluyendo el amplio y articulado juicio escribe: nutro la íntima convicción de que la persona en cuestión es un alma de Dios, y que es divina la obra que en ella se realiza. No conozco la vida ni la historia de esa persona, pero me basta para justificar mi concepto, el examen de este libro y el efecto de que yo mismo he experimentado con su lectura, que insinúa en mi espíritu nuevas ansias de progreso espiritual. Solo Dios tiene las llaves del corazón y las hace vibrar hacia la santidad. Los juicios con todo llegan tarde porque alguien se ha dirigido a la Sagrada Congregación del Santo Oficio en el Vaticano, planteando dudas no sobre cuestiones doctrinales, sino sobre el posible interés económico de Luisa en las publicaciones y también sobre la vieja cuestión de la necesidad del sacerdote para hacerla volver de su estado acostumbrado. Por lo tanto, nada contra el contenido de las publicaciones. Impossible.